Hermanos, buenos días. Pues es un placer estar aquí con ustedes una vez más, frente a frente, cara a cara. Ya estábamos deseosos de poder compartir así, porque siempre es medio raro estar ahí frente de una cámara que no contesta, que no dice nada, que no hace gestos, que no se ríe, que no tiene ninguna emoción. Pero bueno, gracias a Dios por ello, que podemos estar aquí esta mañana y vamos a comenzar. Vamos a continuar hablando de los 10 mandamientos. Y bueno, no se preocupen del libro, no lo tenemos ahorita, pero tenemos la Biblia, que es lo más importante, y es donde vamos a estar estudiando un poco algunas áreas de Éxodo, Primera de Samuel, y eso es lo importante, que tengamos ahí nuestra Biblia para poder estudiarla. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta mañana. Una mañana más, un día más que tú nos das la vida, que tú nos has permitido, Padre, el poder estar aquí en esta mañana para seguir buscando de ti, Padre. No que sea el único día que lo hagamos, Padre, sino que sea algo que sea algo vivo en nuestra vida, el día a día del seguir buscando de ti, a través de tu palabra, a través de la alabanza, a través de la oración, Padre, que podamos estar conectados contigo. Bendito Dios, te damos las gracias por esta mañana, por esta oportunidad de traer tu palabra una vez más, de poder compartirla de cada uno de los hermanos que están aquí presentes, dispuestos a escuchar tu palabra, a seguir buscando de ti a través de ella, Padre. Te pedimos por aquellos que no han llegado, Padre, por aquellos que vienen en camino, por aquellos que algún día vendrán, porque tú nos pondrás ahí para hablarles, Padre. Bendito Dios, te pedimos que nos guíes en esta mañana, que nos orientes a través de este estudio, que seas tú quien nos hable, Padre. Que no sean nuestras palabras, sino las tuyas, Padre. Que sigas tocando corazones a través de tu palabra. Bendito Dios, sin olvidarnos, Padre, de lo que estamos viviendo, de lo que se vive cada día allá afuera, de las cosas que seguimos viendo, de las cosas que seguimos palpando el día a día, de las necesidades, de las tragedias, de las cosas, Padre, que sí, seguirán pasando, pero que aún ahí, Padre, tú sigues teniendo el control de todo. Te pedimos, Padre, que nos guardes, que nos protejas, que bendigas a todos aquellos que están pasando por necesidad, por enfermedad, por cualquier situación, Padre, que esté en su vida. Que seas tú quien esté tocando corazones y abriendo puertas, Padre, para encontrar la solución a cualquiera que sea el problema y la situación, Padre. Padre, pues nos encomendamos a ti, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos que nos guíes y nos orientes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, hemos ya hablado de algunos mandamientos a través de lo que estamos haciendo, las grabaciones que hemos tenido. Hemos hablado hasta el 5.º mandamiento, que fue lo último que hablamos, la última grabación, de honrar a nuestros padres, de honrarlos a través de nuestra vida, a través de nuestros actos, a través de lo que hacemos o no hacemos, a través de preocuparnos por ellos. Entonces ahí es donde Dios nos empieza a hablar de las relaciones personales, de las relaciones con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con nuestra amistad. Y bueno, esta mañana vamos a hablar el tema es honrar la vida. ¿Cómo honramos la vida? ¿De qué manera estamos honrando la vida? Ciertamente vemos lo que sucede, lo que sigue sucediendo en la sociedad. Vemos el noticiero y no sé si podríamos hablar de honrar la vida. Vemos las tragedias, la violencia, asesinatos,
suicidios. Vemos, y ha sido yo creo que un tema de la política hasta el día de hoy, el aborto, tema controversial que sigue ahí, porque estamos hablando de honrar la vida, que es uno de los mandamientos de Dios. Y ese mandamiento en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 13, 2 palabras. Dice Éxodo capítulo 20, verso 13, no matarás. No matarás, es un mandamiento de Dios. Y con eso en mente quiero y sabemos que estas clases estas lecciones son para que interactuemos, para que si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene una opinión, podemos hacerlo. Queremos seguir aprendiendo a través de la palabra. Entonces yo quisiera que pensáramos por un segundo en 3 razones por las que tú piensas que tu vida es importante. 3 razones. Alguien que tenga alguna razón por lo que piense que su vida es importante. No que la de los demás no sea importante. Pero por decir yo, a lo mejor pienso, mi vida es importante porque yo soy papá. Es importante. Porque tengo hijos. Porque tengo que educarlos, porque tengo que darles un consejo, porque tengo que proveer, tal vez por muchas razones. Pero ¿por qué pensamos que nuestra vida es importante en el diario vivir? Tenemos un creador. Amén. Yo creo que porque somos hechos a la imagen y semejanza. Amén. Yo creo que son dos, mira, mi esposa que... Tenemos a Dios, es el principal. Amén. Porque tenemos una hija y tenemos que honrarla. Amén. Yo creo que las 3 razones más importantes que las acaban de mencionar, porque tenemos un creador, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Mi esposa dijo, A Dios. porque tenemos a Dios. Porque a través de la palabra de Dios nos sigue dando mandamientos hasta el día de hoy. Que nosotros como su creación, como ahora hijos de Dios, tenemos una responsabilidad de cumplir ese mandamiento. Bueno, la vida es un regalo de Dios y que Dios lo valora en sobremanera. Y por eso ha dispuesto que la vida sea preservada. Ha dispuesto que la vida tenga un cuidado especial. Algo que nosotros debemos de tener en mente día a día. Que Dios ha predispuesto que la vida tiene una gran importancia y que debemos de mantenerla. Vemos la creación de Dios. Vemos la creación de Dios y vemos que Dios dio todo lo necesario para que la vida fuera y se mantuviera a un nivel donde tenemos todo en abundancia, donde nos dio todo lo necesario. Desde la creación Dios le dio al hombre todo lo necesario para que viviera. Y bueno, después cuando viene la familia, el cuidado maternal, el cuidado paternal, etcétera, etcétera, para que la vida fuera preservada. Lo podemos ver a través de la creación, a través de nuestras relaciones con nuestros padres, a través de nuestro diario vivir. ¿Por qué es algo tan importante para Dios la vida? Es tan importante que nos dice la palabra que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces sí, ya hablamos de algunas razones, pero las más importantes es ¿por qué? Porque somos hechos a su imagen y semejanza, porque tenemos un Dios creador, a quien ahora podemos tener una relación directa.
Pero es exactamente lo que hablamos en Éxodo 20:13. 2 palabras. Es el mandato de Dios. No matarás. Entonces, y no sé si alguien tenga esta respuesta, pero ¿cómo se infringe ese mandamiento en la actualidad? ¿Cómo se ha quebrantado ese mandamiento en la actualidad? El no matarás. Al principio hablamos del noticiero. Al principio hablamos de lo que oímos día a día. De la violencia, de los asesinatos, de los suicidios, del aborto, de tantas cosas que están en contra de este mandamiento. Ciertamente no matarás es otro mandamiento, uno más de los mandamientos que Dios le da a su pueblo. Pero es un mandamiento que está dedicado a las relaciones personales, a las relaciones entre uno y otro, entre el prójimo y yo, entre yo y el prójimo. Relaciones personales. En este mandamiento ahora Dios se ocupa de nuestros prójimos, para lo cual establece el valor que tiene al prohibirnos destruir la vida de cualquier otra persona. Y hablamos de cualquier otra persona. Recordamos este pasaje del buen samaritano, ¿verdad? Y viene la pregunta y dice, ¿y quién fue su prójimo? ¿O quién es el prójimo? ¿Verdad? Porque al parecer ya habían pasado 2 personas que tal vez eran religiosas, que tal vez tenían un nivel social más elevado, o etcétera, lo que haya sido. Y la pregunta entonces, ¿quién es o quién fue el prójimo en ese momento, en esa situación? Dios pone este mandamiento para que nosotros no destruyamos la vida de nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Cualquier persona, sin importar su raza, su color, su lengua, su nivel social, su nivel económico. Cualquier persona viene a ser nuestro prójimo. Recordamos que todos estos estudios tienen un nivel de reflexión. Y es por eso que traen tantas preguntas a nuestra mente. Para que reflexionemos en qué es lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, qué necesitamos hacer, qué necesitamos cambiar, qué necesitamos mejorar. En el aspecto de ser cristianos, en el aspecto de tener una relación personal con Dios. Aquí viene una pregunta. ¿Dónde radica el carácter sagrado de la vida? ¿Cuál es su raíz? ¿De dónde emana esa importancia, ese carácter sagrado de la vida? Simplemente que fue dada por Dios y que la fue dada a su imagen y semejanza, y que ahora nosotros es algo que tenemos que cuidar, mantener, a como dé lugar. La vida es un regalo divino y debemos de percibirla como tal, sin excepciones, sin hacer excepción de a quién tratamos de preservar la vida. Hablamos hace un momento, raza, color, lenguaje, nivel socioeconómico, no importa. No importa, a veces pensamos que la persona que está ahí abajo de un puente viviendo tiene menos derecho que yo de vivir. O que aquella persona que nos ha ofendido y que nos ha dañado tiene de alguna manera menos derecho de vivir que yo. ¿A cuántos de nosotros se nos ha ido el pensamiento en algún momento? Híjole, cómo quisiera
que se lo llevara Dios ya. Este mandamiento nos incita a mantener la vida, a preservar la vida, sin importar. Y ahorita vamos a entrar en detalle, sin importar la situación, sin importar lo que hayamos vivido, sin importar lo que esa persona nos haya hecho, sin importar cuán ofendidos nos sintamos. El Señor se encargó de establecer el sustento abundante para la vida. Hace un momento hablamos de eso. Las normas para cuidarla y también la posibilidad de multiplicarla. Dios en su plan perfecto proveyó todo. El sustento, las reglas y regulaciones para mantenerla. Y también nos dio y nos incitó a multiplicarla. Eso es lo que Dios, ese es el plan de Dios perfecto. A través de la palabra vemos desde el Antiguo Testamento que ese fue el plan de Dios. Preservar la vida. Por eso nos dio todo lo necesario. Por eso nos dio si leemos los 5 primeros libros de la palabra de Dios, nos da reglas, regulaciones, una manera de vivir para preservar la vida. Todo esto es un regalo de Dios, el cual le da valor a toda vida humana sin distinción, porque todos tenemos el mismo origen y dependemos del mismo cuidado. No matarás. Es un mandamiento fundamental, porque establece que respetaremos la vida sin excepciones, sin hacer excepción. Sin importar cuál sea la situación, Dios nos llama a preservar la vida. El no matarás también es una advertencia para cada uno de nosotros. Y voy a invitar a alguien que vaya al libro de Levíticos 24, 17. Amén. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufre la muerte. Asimismo, el hombre que hiera de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. En otras palabras nos está diciendo, y sí lo hemos oído esa frase, ¿verdad? El ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley de Dios. Si tú mataste, tienes el derecho de recibir lo mismo. Tienes el derecho, porque a veces nos gusta hablar de derechos y de justicia. Y ese es el derecho que Dios te da. Cuando tú matas a alguien, cuando lo hieres de muerte, de recibir lo mismo. Oiga, hermano, eso está fuerte. Oiga, ¿en verdad Dios quedará eso? Alguien más que vaya a Génesis 9:6. Si lo tiene, le puede dar lectura, hermano. Amén. Dice el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Amén. Entonces estábamos hablando sí de los libros de la ley, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números, pero aquí en Génesis, antes de que Dios estableciera estos 10 mandamientos, antes de que se los diera a Moisés, nos dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces vemos la importancia de la vida para Dios, desde la creación, desde el principio de los tiempos, que ese es el plan original de Dios, de preservar la vida. Y nos dice a nosotros simplemente: no matarás.
Y vemos que en el día de hoy, este es uno de los mandamientos más quebrantados por la sociedad. Más quebrantados. Ya no hablamos de asesinatos, de matar al vecino, al que me ofendió, al que me dañó, al que me golpeó. Sino que ahora estamos viendo de que matando padres a hijos, hijos a padres. Y lo vemos. Es el mandamiento que es más quebrantado en este tiempo. La sociedad lo sigue quebrantando. Es por eso que por medio de estas sencillas pero poderosas palabras el Señor nos advierte que cada vida humana es preciosa y que no pasará por alto nuestra falta de respeto hacia Él. Dios estableció esto, pero tal vez ahorita en nuestra mente todo está un poquito confundido. Tal vez ahorita en nuestra mente dice, ay hermano, pero yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie en mi vida. Ni siquiera he golpeado a nadie. Ni siquiera una cachetada. Ni siquiera un puño. Bueno, Jesucristo fue un poquito más allá. Jesucristo en el libro de Mateo, en el sermón del monte, el capítulo 5, verso 21, en adelante nos habla de cuán confundidos a veces estamos nosotros creyendo que necesitamos llegar al punto físico de matar a alguien para creer que estamos mal, de la manera que actuamos, de la manera que vivimos. Y les voy a leer un poquito de lo que nos dice ahí en Mateo 5, 21 en adelante, hasta el verso 26. Dice la palabra de Dios así. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Verdad? Esto está establecido desde Éxodo, no matarás. A los antiguos, a aquellas generaciones, al pueblo de Dios, no matarás. Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que hemos oído nosotros. Eso es lo que estas nuevas generaciones han oído. Si matares a alguien serás culpable de juicio. Pero Jesucristo dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, tú piensas que porque no has matado a nadie estás bien. Tú piensas que porque no has llegado hasta ese punto todo está de maravilla. Dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces Jesucristo va un poquito más allá de lo que es nuestro entendimiento como seres humanos. A veces queremos tomar las cosas literalmente hasta el punto de decir, esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Estamos esperando llegar hasta ese punto para decir, ok, ahora sí fallé. Ahora sí fallé. Jesucristo dice, no te confundas. El hecho de que tú te estés
simplemente molesto con tu hermano, con tu prójimo, es hecho de que ya faltaste a la ley de Dios. Es hecho de que ya eres responsable de juicio. Es hecho de que tú tomes ese momento cuando has entendido que hay algo mal, que hay algo que hay que cambiar, que hay algo que mejorar, para que vayas y lo hagas. Nos dice ahí el verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario, pronto. Ponte de acuerdo con aquel que tú piensas que es tu enemigo, con aquel que tú piensas que no hay solución, que no hay manera de solucionar el problema. Dice, ponte de acuerdo, entre tanto que estás con él en el camino. Mientras hay la oportunidad, esa es la oportunidad de que tú vayas y soluciones ese problema. Esa es la oportunidad de que tú vayas y te reconcilies con aquel que crees que es tu enemigo. Esa es la oportunidad que Dios te da, para que entonces no seas culpado delante del juez, delante de Dios. No matarás. No necesitamos llegar a ese punto de físicamente matar a alguien. No podemos esperar porque todo comienza en... O díganme ustedes, ¿quién se ha levantado esta mañana con el pensamiento, el día de hoy yo voy a ir a matar a... ¿Quién se levantó con ese pensamiento? Nada más porque lo vi, porque me vio mal el otro día. Hoy voy a ir a matarlo. No creo. Lo que Jesucristo nos está diciendo que hay situaciones donde la mayoría de estos casos de muerte es porque hubo un conflicto. Porque la raíz del problema fue una palabra. Porque la raíz del problema fue una mirada. Porque la raíz del problema fue un chisme. Porque la raíz del problema fue que no estaba de acuerdo conmigo. Y eso empieza a escalar. Y eso empieza a crear una situación en nuestro corazón donde llegamos al punto de decir, necesito hacer algo. Necesito hacer algo más allá. Y es lo que vemos. En todas estas matanzas que suceden, en todas estas cosas donde no tenemos el más mínimo respeto por la vida. Ese es el mandamiento de Dios, no matarás. ¿A dónde estamos como iglesia? Al rato, un poquito más adelante, vamos a hablar de la boca, no, de la lengua. Porque es la raíz de muchos problemas. ¿Verdad? Nos habla de por qué suceden las guerras. Porque hay algo que nuestra boca, que nuestra lengua, a veces no tenemos el control de ella. Y nos lleva hasta esas situaciones difíciles de la vida, donde ya no hay cómo detener lo que viene. Pero vamos a hablar de un ejemplo, de vida. Ahí en el libro de la primera carta de Samuel, capítulo 26, perdón. Los invito a que vayan ahí, versos 7 al 11. Si alguien lo tiene, los invito a que lo lean, quien lo tenga. Primera de Samuel 26, 7 al 11. Dice, David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. ¿Hasta dónde, padre? Hasta el 11, hermano. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios
Ahora pues, déjame que te hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Amén. ¿Qué nos enseña esta lección del rey David, que no era en su momento todavía, con respecto a la vida humana? ¿Qué nos enseña el rey David a través de esta lección, a través de estos versículos, con respecto a la vida humana? Respetar la vida humana. Respetar, simplemente respetar la vida humana. Él lo que hizo aquí, y no es la primera ocasión que lo hace. En el capítulo 24 ya le había perdonado la vida al rey Saúl, ¿verdad? Cuando lo iba persiguiendo, cuando entraron a las cuevas, el rey tuvo que entrar a la cueva por otra situación. ¿Ah? Pero entró a la cueva y David con toda su gente estaban ahí adentro, escondidos. El rey Saúl en ningún momento se dio cuenta de eso. ¿Ah? ¿Y cuántos nos han dicho alguna vez: ahí te lo puso Dios, acaba con él? Acaba con él. Esa es la voluntad de Dios. Dios te lo puso ahí para que acabes con él. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido esa oportunidad y la hemos aprovechado? Y hemos acabado con alguien a través de nuestras palabras, a través de nuestras críticas, a través de nuestro juicio o prejuicio, a través de un chisme, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos hemos estado ahí pensando que Dios nos puso a esa persona para que acabáramos con ella? Y aquí el rey David en su momento dice: yo no voy a hacer eso. Yo no voy a optar por acabar con la vida del ungido de Dios. Yo no voy a acabar con él. Dice: Dios me libre de eso. Al parecer el rey David tenía bien claro cuál era ese mandamiento de no matarás. Y yo sé lo que viene a su mente en ese momento. Oiga, hermano, pero si el rey David andaba matando a todo el mundo. Pero no era con un interés personal. No era con un interés personal. No era para su beneficio. No era para lo que él quería. Sino era un mandato de Dios, con un propósito de Dios. ¿Verdad? Y lo vemos que esa situación escaló ¿desde dónde? ¿Desde dónde escaló esa situación entre el rey David y el rey Saúl? Bueno, en su momento. Porque el rey David había entrado a la corte del rey como músico, como alguien que estaba ahí para ayudar al rey Saúl a calmar su ansiedad con su música. Pero después, cuando viene la situación de Goliat y David toma la decisión de hacer lo que era necesario hacer, porque nadie más optó por hacerlo, ni el rey Saúl. Dijo: yo voy a ir. Ahí es donde empieza a escalar esa situación de celos, de envidia del rey Saúl contra David. Todo comienza en algo. Todo comienza en algo hasta llegar al punto donde el rey Saúl lo único que quería hacer era perseguir y matar a David. Y David tuvo la oportunidad de hacer lo mismo.
¿verdad? En el capítulo 24, lo tuvo ahí, solo, listo, dispuesto para matarlo. Y optó por simplemente cortarle un pedazo de su capa, para demostrar qué oportunidad había tenido, a dónde estaba. Pero optó por hacer y preservar la vida del ungido de Dios. Y simplemente preservar la vida humana. En este capítulo 26 viene y sucede lo mismo, algo similar. Dice David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Y cuando hablamos de su ejército, no eran 4, 5, 6, 20 o 100. Dice la palabra que eran 3,000. Que el rey Saúl había escogido para ir y buscar a David. Y todos estaban ahí, durmiendo, descansando alrededor del rey. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Quién? ¿Quién será inocente simplemente de quebrantar el mandamiento de Dios? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Otra vez David decide preservar la vida del rey. Una vez más, simplemente optó por llevarse 3 cosas para demostrar que él no quería matar al rey, para demostrar que él lo que quería era preservar la vida del rey hasta que Dios dijera: este es tu momento. Hasta que Dios dijera, si fuera en combate o fuera de enfermedad, fuera de lo que fuera, que dijera que sea la voluntad de Dios en el momento que tomará su vida. Entonces vemos que el rey David en su momento no tuvo ninguna otra opción más que huir. Huir por los desiertos, en las cuevas, hasta en lugares de sus enemigos. Ahí se escondía para simplemente preservar la vida del rey. David estableció que su corazón estaba dispuesto a guardar el mandamiento, y por eso dijo: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido del rey. El rey David tenía bien claro ese mandamiento, porque si recordamos, él ya había sido ungido mucho tiempo antes. David ya había sido ungido para tomar el reinado en su momento. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos estado en ese lugar? Oh, yo ya estoy ahí, ya estoy escogido, ya, deja tumbar al que está ahí porque ya es mi turno. El rey David optó
por esperar, ser paciente y esperar en Dios que Él tomara esa decisión en su momento. Vamos avanzando un poquito, hermanos. Ahí mismo en 1 Samuel 26, verso 22 al 25. Si alguien lo tiene, le da lectura. Amén. Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey. Pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada, preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío. David sin duda emprenderá tus cosas grandes y prevalecerá. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que ver la vida de nuestro semejante? ¿Cómo tenemos que ver la vida de nuestro semejante? Recordemos el segundo mandamiento que dice Jesucristo, que es de los más importantes. El primero, lo sabemos. Dios. Honrar a Dios. Darle todo a Dios. Pero el segundo dice, y que es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, tenemos que tratar a nuestro prójimo como queremos ser tratados. En otras palabras, queremos que nuestro prójimo prospere como estamos prosperando nosotros. En otras palabras, queremos ver a nuestro prójimo como quisiéramos vernos nosotros. En todos los aspectos de la vida. En todo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tenemos que ver la vida de nuestro prójimo, de nuestro semejante? Darle el mismo valor que le damos a nuestra vida. Darle el mismo valor. Vemos que David no tocó la vida de Saúl. Independientemente de cuál era la situación. ¿Verdad? A veces queremos, a veces reaccionamos, pero debemos de reaccionar de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a las circunstancias. No de acuerdo a la situación. Vemos cuál era la situación. La situación es que David estaba siendo perseguido por Saúl para matar. ¿Cómo reaccionó David? ¿Cómo reaccionó David a esa persecución? ¿Cómo reaccionó David a esa oportunidad que tuvo para matarlo? Y podríamos decir, se defendió. Podríamos decir, hizo lo necesario. Pero él optó por simplemente actuar y reaccionar de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a las circunstancias. No de acuerdo a lo que él estaba viviendo. Es por eso que esta pregunta es importante. ¿Cómo tenemos que ver la vida de nuestros semejantes? ¿Cómo reaccionamos a las situaciones de la vida? ¿Cómo reaccionamos a las ofensas? ¿Cómo reaccionamos a un chisme? ¿Cómo reaccionamos a una crítica? ¿Cómo reaccionamos a un prejuicio? Algunos decimos, es por eso que Dios me dio dos manos. Algunos decimos, es por eso que Dios me dio la boca. Y reaccionamos a las situaciones de acuerdo a las circunstancias y no de acuerdo a la voluntad de Dios. David no tocó la vida de Saúl.
Nos dice, y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. En otras palabras, yo tuve la oportunidad, yo estuve ahí listo, pero opté por no hacer lo que yo quería hacer o lo que yo pudiera hacer, sino opté por simplemente hacer la voluntad de Dios. Después de esto, Saúl ve y empieza a apreciar la vida de otra manera, o ve las cosas de otra manera, de una manera diferente. Dice, y he aquí, como tu vida ha sido estimada, preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Si vemos cuáles son las palabras de David. Tal vez nosotros hubiéramos puesto esa frase de alguna manera diferente, como de otra palabra, así como yo te perdoné, ahora perdóname tú a mí. Ahora olvídate de la aflicción que tienes, ahora olvídate del enojo, olvídate del odio que me tienes y todo bien. No, dice, así como yo te perdoné, he aquí como tu vida ha sido estimada, preciosa hoy por mis ojos, dice, así sea mi vida a los ojos de Jehová, a los ojos de Dios, sin importar cuál sea la reacción que tú vas a tener por lo que yo hice, no importa. Que sea la voluntad de Dios, que sea lo que Él tiene para mí, que sea lo que Él tiene preparado para mi vida. Entonces ahí vemos la reacción de Saúl. Verso 25. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Cada quien tomó su camino, cada quien tomó su lugar y David sabía que en su momento llegaría a cumplirse la voluntad de Dios, que era que él iba a ser el siguiente rey, que él iba a tomar su lugar, que Dios ya le había dado mucho antes, pero que estaba esperando paciente. Saúl observó en David un respeto por la vida que él había perdido por completo. Lo cierto es que la fidelidad de David le produjo ese chispazo de sabiduría al rey. Lo que David había hecho es lo que vino a traer ese pensamiento al rey Saúl. Lamentablemente, el mundo, la sociedad, por lo general, no actúa de esa manera. Por lo general, el mundo no está dispuesto a sacrificar su propia vida. Por lo general, el mundo no está dispuesto a dar más de lo que tenga que dar. Por lo general, el mundo está esperando que todos los demás se humillen delante de ellos, antes de poder ser humildes. Y es por eso que el mundo sigue pagando mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. Así como me hiciste, te voy a hacer. Así como me heriste, te voy a herir. Así como hablaste de mí, yo voy a hablar. Así como chismeaste, yo lo voy a hacer. Así como criticaste, yo también. Y seguimos, el mundo sigue en ese camino donde vemos cada día el resultado de eso. El resultado de quebrantar el mandamiento de Dios
que nos dice no matarás. Y seguimos solamente causando derramamiento de sangre. La Escritura nos enseña que cuando tratamos a nuestro prójimo con justicia, dignidad y valor, conforme al mandamiento de Dios, ellos lo percibirán. Ellos lo verán. Ellos lo entenderán. Y va a empezar a haber un cambio en su vida. Pero está en nosotros hacer ese cambio. Está en nosotros ir sembrando esa semilla a cada una persona que no tiene ni la idea de lo que eso es. De tener humildad. De simplemente buscar la voluntad de Dios. De simplemente tratar a nuestro prójimo como nosotros queremos ser tratados. Le voy a pedir a alguien que vaya al libro de Romanos capítulo 12. Y estamos terminando ahí, hermanos. Se va muy rápido aquí el tiempo. Romanos 12, verso 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántos de nosotros nos gusta tomar la justicia por nuestra mano? Aquí el apóstol Pablo nos los pone de una manera un poquito más entendible. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y mujeres también, por si acaso. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, no dice cuando dependa de tu orgullo, de tu vanidad, de tu falta de humildad, dice cuando dependa de vosotros, ¿qué nos dice que hagamos? Estad en paz con todos los hombres. Estad en paz. ¿Cuántas veces creen que dependa de nosotros estar en paz? Pero no, como me ofendió, tengo que decirle algo. Como me dijo algo, tengo que decir algo para que los demás no piensen que no puedo. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, Dios tiene el control de toda situación. No tenemos que irnos a los golpes, no tenemos que ir a ofender a nadie, no tenemos que regresar lo que nos hizo. Déjeselo a Dios. No matarás. Jesucristo nos enseñó ahí en Mateo 5, 21 al 26 que no tenemos que llegar a eso. No tenemos que llegar al punto de matar a alguien para estar en tela de juicio. Simplemente con lo que decimos, simplemente de la manera que reaccionamos, simplemente de la manera que hacemos las cosas. Si no están de acuerdo a la voluntad de Dios, ya estamos en tela de juicio. Arreglemos nuestros problemas con nuestro hermano. ¿Ah? Arreglemos nuestros problemas con nuestra familia, con nuestra amistad, mientras tenemos la oportunidad. Les voy a dar algunos puntos y aquí terminamos, para que los empecemos a poner en práctica. Uno de ellos: mi vida es un regalo de Dios, también la del prójimo.
Mi vida es un regalo de Dios, también la de mi prójimo. Véala igual que la suya. Segundo, no solo quebrantando el mandamiento si mato a otro ser humano. No solo así lo quebranto. También lo quebranto cuando lo denigro, cuando lo insulto, cuando lo maltrato. Entonces, llevémonos eso en mente, hermanos. No tenemos que llegar al punto de asesinar a alguien. 3. Respetar a mi prójimo es respetar y honrar la vida de las personas que conozco y con las que convivo. Eso es respetar a mi prójimo. Que no esté de acuerdo con usted no tiene que llegar a un punto de conflicto. Es su opinión. Sí, tenemos que defender la verdad. No tenemos que llegar al punto de estar en conflicto con todo el mundo. 4. La sociedad contemporánea quebranta este mandamiento. Debemos de condenar el pecado, pero debemos de promover el respeto por la vida y orar por nuestra sociedad. La vida no está en nuestras manos. El único con autoridad para quitarla es Dios. No está en nuestras manos hacer eso. 5. Nuestro respeto por la vida del prójimo no depende de lo que ellos hagan, sino es porque para Dios toda vida es valiosa. No importa lo que los demás estén haciendo. Aún así, tiene valor para Dios la vida de esas personas. Y como tales tenemos que tratarlas. Como tales tenemos que darle dignidad a la vida. Y último, nunca dejaré que el valor de mi vida lo establezcan los seres humanos. El valor de mi vida y la de mi prójimo está establecida por Dios. Por Dios, que nadie le diga nada diferente, hermano. Su vida tiene valor para Dios. Si alguien más no la aprecia, Dios la aprecia. Así de que ahí los dejo con eso, hermano. Y